listos. How are we doing this morning? ¿Cómo están en esta mañana? We good? ¿Están bien? Welcome to New Life. Bienvenidos a Nueva Vida. It's good to be in God's house this Es morning. bueno estar en la casa de Dios esta mañana. And it's good to see, it's good to sing and remind ourselves Es bueno cantar en nuestra mente. that Jesus is our rock. Que Jesús es nuestra roca, He's our anchor. es nuestra ancla And He holds us together. y Él nos mantiene juntos And He has us in His hand. y nos tiene en sus manos. And He loves us. Y Él nos ama And He's for us. y está ahí para And He cares nosotros. about us. Y Él le interesa de And nosotros He knows us. y Él nos conoce He's with us. y Él está He's con with us. nosotros. Él está con nosotros. So this week we're continuing our series in the solas. So esta semana vamos a continuar con la serie que estamos las solas. And this week we're going to look at, how does it, Solus Christos, Christ alone. Y ahora vamos a estar viendo solo Cristo. And so as we learned last week, Como aprendimos la semana pasada, the five solas las 5 solas are five Latin phrases son 5 frases en latín that provide us a theological framework que nos provee una idea teológica, una idea teológica marcada for biblical Christianity. de un cristianismo bíblico. And so primarily, So, primordialmente, the solas, las solas they're meant to explain how an infinitely holy God están hechas para infinitamente un Dios relates to an incredibly sinful people like Y- us. Relates to an incredibly sinful y people. se relaciona con gente increíble. And I want you to know that as we talk about, doctrines and belief, Y quiero que sepa que mientras hablamos de doctrinas y creencias, particularly Christ alone, which is what we're talking about today, particularmente Cristo, de es lo que vamos a estar hablando hoy, it's not just a foundation for our understanding of God, no solamente es una fundación, una base, un entendimiento sobre Dios, it's also fuel for our worship of God. también es una gasolina para nuestra adoración a Dios. So we don't want information just to go in our mind So, no queremos que la información se vaya a nuestra mente without affecting our hearts. sin que afecte nuestro corazón. We want our hearts to be changed Queremos que nuestro corazón sea transformado, as we see how God has related to His people. como miramos que Dios está relacionado con su pueblo. And so I really, I'm thankful that that Pastor allowed us to do this series here at church. Yo estoy agradecido que el pastor permita hacer esta serie aquí en la iglesia. Because there's much that we can see in history. Hay muchas cosas que podemos ver en la historia. So let's pray and we'll get started. So vamos a orar y comenzamos. Father, thank you for your grace Padre, gracias por tu gracia that you show to us que through tú nos Jesus. muestras a través de Jesús. Holy Spirit, I pray you open our eyes Espíritu Santo, yo oro que tú abras nuestros ojos to see Jesus more clearly, para mirar a Jesús más claramente that we can be like Him y podamos ser como Él and conform our life to Him y que nos molde nuestra vida and cling to Him. y que nos miremos limpios para Él. Spirit, stir in our hearts. Espíritu, mueve nuestros corazones, Let us not be the same. que no seamos los mismos. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Hey. Amén. Amen. Amen. Okay, so Jesus of Nazareth So, Jesús de Nazaret is considered one of the most influential people of all time. es considerado una de las personas más influyentes de todos los tiempos. So everyone has some sort of opinion or belief about him. So, todos tienen una opinión sobre él diferente, But what's infinitely more important than knowing about Jesus pero lo que es infinitamente a saber sobre Jesús and even believing in Jesus y aún creer en Jesús is knowing and believing the truth about Jesus. es saber y creer la verdad sobre Jesús. That's more important. Es lo más And so this is importante. what's called the Protestant Reformation, Eso es lo que le llamamos la Reformación, which was a movement 500 years que ago. fue un movimiento hace más de 500 años. What they sought to do was bring back the truth of the gospel. So, lo que hicieron es traer de regreso la verdad del They Evangelio wanted to bring it back to the church. y traerlo de regreso a la iglesia. And so this may not, maybe you're thinking, oh, this doesn't apply to my life. O a lo mejor usted está pensando, ok, eso no aplica a mi vida. It's not relevant or important. That was 500 years ago. No es relevante, no es importante, eso pasó hace 500 años. But we have to understand that because of this movement that happened, Pero tenemos que entender que por este movimiento que sucedió, which was empowered and enabled by the Holy que Spirit, fue empoderado
por el Espíritu Santo. Today, we can stand on the truth of God's Y word. ahora podemos mantenernos en la verdad de la palabra. It's allowed us to see the truth of the Bible for Y ourselves nos with our own permite ver la eyes. verdad de la Biblia para nosotros. So what exactly is Christ alone? What is that? So, ¿qué es en realidad Cristo? Solo Cristo. Essentially, Christ alone means that Jesus Christ, who is God incarnate, and his work is his perfect life and sacrificial death is the only way to reconcile our broken relationship with God and be saved from God's righteous judgment reserved for sin. Yeah, that. Es más importante que saber acerca de Jesús y creer en Jesús es conocer y creer la verdad sobre Jesús. Esto es lo que la reforma protestante buscó lograr en el siglo con la doctrina de solos Cristos. Solo Cristo. So nothing can be. Oh, I'm sorry, that was this one. It's this one. Yeah. And so is that the one you did? Okay. No, I did this first. Oh, I'm sorry. Could you do this one? Yeah. That was. Su vida perfecta y muerte sacrificial es la única forma de reconciliar nuestra relación rota con Dios y ser salvos de justo juicio de Dios reservado para el pecado. All right, so nothing can be or should be added to Jesus' work for us. Nada se puede agregar a lo que Jesús ya hizo por nosotros. And no one else can stand between us and God. Y nadie se puede parar frente a nosotros nada más Jesús, ante Dios por nosotros, solo Jesús. As much as our family or our friends or our church loves us, Por más que nuestra familia, nuestra iglesia nos ame, no one can make us right with God. nadie nos puede hacer justos delante de Dios. Yes, people can help us and guide us, Sí, nos pueden ayudar, gente, nos pueden guiar, but no person besides Jesus pero ninguna persona aparte de Jesús can determine our innocence in the eyes of God. puede determinar nuestro instante delante de los ojos de Dios. Not even ourselves. Like we can't do anything to be seen as innocent Ni before siquiera God. nosotros mismos podemos hacer nada para vernos inocentes delante de Dios. And as I was studying for this, I learned that I don't know if you want to say that. As I was studying, Mientras yo estudiaba esto, I know that the Catholic Church has a big influence in Latin American culture. yo miré que la iglesia católica tiene mucha influencia sobre nosotros los latinos. I saw a statistic from 2014 Estaba estudiando una estadística del 2014 that somewhere about 85% of Mexico in particular que el 85% de México en particularmente is Catholic. son católicos. And so likely many of us in this room A lo mejor muchos de nosotros aquí en este lugar or either were at least used to be directly related with the Catholic Church o a lo mejor directamente estuvimos involucrados con la or iglesia had family católica that were raised in o Catholic. tenemos familia que estuvo envuelta con catolicismo. I personally was raised Catholic. Personalmente yo fui creado católico. And so I understand this firsthand. So yo entiendo eso de primera mano. And so this whole series, these doctrines So, toda esta serie, toda esta doctrina really is a reaction against what is believed there in the Catholic en Church. realidad es algo en contra de la creencia de la iglesia católica. And it's not meant to be out of rebellion Y no fue hecho por rebeldía or to start a o revolution. empezar una revolución. It was just birthed out of a desire to live God's word. Nació del deseo de vivir en la palabra de I'll Dios. explain this a little bit later, but let's look at Acts Le 4:12. explico un poco más adelante, vamos a leer en Hechos, Go ahead, Acts 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediamente el cual podamos ser salvos. Let's read it one more time. Vamos a leerlo una vez más. En ningún otro hay salvación. Dios nos ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos. So after witnessing firsthand, face to face, Antes de ser yo testigo mano a mano, cara a cara, the life, death, resurrection, and ascension of Jesus, la vida, la resurrección, la muerte de Jesús,
Peter, who was full of the Holy Spirit, Y Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, he said these words to the same Jewish leaders that had Jesus killed. está diciendo estas palabras a los líderes judíos. And so Peter was not a trained scholar or theologian, Pedro no era a scholar, un soldado entrenado or very educated, o muy educado, but he believed Jesus pero él creía en Jesús. when he said, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father Él except." creía que through me." Jesús dijo que nada más él era el camino, la verdad y la vida y nadie venía al Padre si no era por él. See, this doctrine started with Jesus. Si esa doctrina empezó con Jesús, Jesus is the one that taught this. fue Jesús el que enseñó esto. He taught that eternal salvation is only possible through him. Él enseñó que la salvación eterna nada más es a través de él. And his disciples carried that out from generation to generation. Y los discípulos cargaron eso generación tras generación. And over 2,000 years later, here we are still talking about Y this más de same 2000 belief. años atrás, aquí estamos nosotros. See, we also too we play a part in this as well. Y también es verdad que nosotros jugamos una parte en esto. We have the opportunity to continue carrying on the truth of the gospel to the next generation. Tenemos la oportunidad de seguir cargando el evangelio por las próximas generaciones. And see, this theology is the central this is the central theology of Christianity. Ese es el centro de la teología del cristiano It's used to advance and defend the gospel. y avanzar en el evangelio. But check this out. This was not always the case in the Christian church. Pero no siempre esto fue el caso en la iglesia cristiana. So I want to look quickly at a few things that happened in history. Vamos a ver rápidamente algunas cosas que sucedieron en la historia. See, because Christianity isn't just like a spiritual religion. Sí, el cristianismo no nada más es un espíritu religioso. It actually happened in history and like these things, they really happened. En realidad fue algo que sucedió. So, so when Peter spoke these words in Acts 4, Cuando Pedro está hablando estas 4:12, palabras en Hechos 4, that Jesus is the only way to que salvation, Jesús es el único camino de la salvación. he revived the truth of the gospel of Él- I'm sorry, go ahead. He revived the truth of the gospel Él of Jesus, revela la verdad del evangelio de Jesús, which the Jews wanted to go away when they killed Jesus. que los judíos trataron de ignorar o apartarse cuando crucificaron a Jesús. And so this message, it didn't only upset the Jews, Este mensaje no solamente molestaba a los judíos, but it also upset the Roman Empire. pero también molestaba al imperio romano. So you have to understand that the Roman Empire was essentially the world superpower at the So, time. tiene que entender que el imperio romano era lo poderoso en ese tiempo. And they would defeat anyone who threatened their power and Y authority. iban a tratar de derrotar a cualquiera que se opusiera a esa autoridad. So as Jesus' disciples faithfully preached the gospel there in Rome, So, cuando los judíos, los discípulos están enseñando el evangelio ahí en Roma, Christianity began to grow. el cristianismo empezó a crecer. More and more Romans were becoming Christian. Más y más romanos se convertían al And cristianismo that meant they were getting more and more power. y se volvían un poco más poderosos. And that meant less and less people were worshiping the Roman gods. Y era menos gente que se podía adorar en el imperio romano. Rome didn't like that. Y los romanos no les gustaba They eso. didn't like anybody to have power that could threaten them. No les gustaba que alguien más tuviera poder que los podría a ellos molestar. So what they did was they made Christianity illegal. So, lo que ellos hicieron, volvieron el cristianismo ilegal. And so if you were a Christian, you were violently persecuted. So, si usted era cristiano, era violentamente perseguido. You know, here today in Galveston, Texas, Si ahora aquí en este tiempo en Galveston, we don't have to worry about being persecuted physically for our faith. no tenemos por qué preocuparnos de ser perseguidos por nuestra fe. But these Roman Christians at this time Pero los cristianos en este tiempo, were persecuted by the government. They were being persecuted for their faith. ellos eran perseguidos por el gobierno, por su fe. And this was primarily because they wouldn't worship the Roman gods. Y eso era simplemente porque no adoraban los romanos. Then around the year 312, Y luego en el año alrededor del 300, a Roman emperor named Constantine, emperador romano, named Constantine, su nombre era Constantino, he unexpectedly converted to Christianity.
inesperadamente se convirtió al cristianismo. So the same people that were persecuting Christians, Son las mismas personas que estaban persiguiendo a los cristianos. now the leader has converted to Ahora el Christianity. líder se convierte al cristianismo. So a year later, he passed a law that made Christianity legal again. So, un año después él pasa una ley y hizo que era legal el cristianismo. And not only that, about 10 years later, Y no solamente eso, 10 años después, he called for the first formal meeting of all Christian leaders él llamó a todos los líderes cristianos to create what is like a unified doctrine, a unified belief, para crear una doctrina unida, the core beliefs of Christianity. las bases del cristianismo. And he wanted to denounce the false doctrines and the false Y beliefs. quería negar las doctrinas falsas And y then, las creencias and then falsas. about 50 years later, Y 50 años después, Christianity became the official Roman religion. 50 años después, el cristianismo se convirtió oficialmente en la religión de los romanos. Thus, the Roman Catholic Church was born. Así fue como nació la iglesia católica. And now, it was called Catholic Se llamaba católica because that word means universal. porque esa palabra significa universal. So the Roman Catholic Church was meant to be a religion So, la iglesia romana católica that unified all the Christian believers in Que- the Roman Empire que unificaba todas las creencias romanas into one official Christian faith. a una fe unificada cristiana. And so since Rome was like the most powerful kingdom on earth, So, como Roma era uno del imperio poderoso en ese tiempo en and they Roma had the most influence, y tenían la influencia muy grande, it remained the headquarters of the church. so mantuvieron las bases de la iglesia And it gave the church a lot of power and a lot of influence. y le dieron a la iglesia mucho poder y mucha influencia. That would be similar to Christianity becoming the religion of America. That's kind of what it's like. Eso es como que si en Estados Unidos la religión cristiana fuera la primordial. So now, while all this was good news for the Christians, So, todo esto yeah, era buenas noticias para el cristianismo. no more persecution. Nadie nos perseguía. Christianity is the official religion now. El cristianismo era una religión oficial. We can freely practice our faith. Lo podía practicar libremente There were consequences with this. y había consecuencias con esto. When they infused a non-Christian empire, when a non-Christian empire Cuando un imperio no cristiano came together with the relatively new religion, Christianity. se unían con un imperio no cristiano, Okay, we're going to fast forward 1,000 years or nos so. vamos a regresar 2000 años atrás. Nos vamos a adelantar 2000 años. And you got to make the noise. Okay, now we're in the year 1500. Ahora estamos en el año 1500. The church, the Roman Catholic Church, become incredibly powerful La iglesia romana se convirtió en una iglesia muy poderosa and also very politicized. y muy políticamente So- politizada. The high-level clergy El clero más alto mostly concentrated on earning and keeping relationships with governments se of countries, concentraban en tener relaciones con el gobierno muy cercanas so they could expand their power. para que pudieran expandir su poder. And I'm not saying that maybe there weren't all bad motives, Y no estoy diciendo que era todo malo, motivos malos, but because of this, pero por esto a lot of corruption had come into the Christian church. mucha corrupción se metió en la iglesia So cristiana. instead of the church being known as full of the Spirit, En vez de la iglesia ser conocida por ser llena del espíritu, love, generosity, de amor, de generosidad, serving, de servicio, the motives of the church had became greedy, los greed, motivos ahora de la iglesia se convertían en egoísmos, and power, en poder, and authority. en autoridad. And again, that didn't mean all Roman Catholics at the time were corrupt Y people. una vez más, no quiere decir que todos los católicos eran corruptos, But history tells us pero la historia nos dice that at this time, que en ese tiempo the Roman Catholic Church was known as a generally corrupt institution. esa iglesia romana era conocida por una institución corrupta. So there were a few things there were many, but we only have a time for a few things that we can look at. Habían muchas cosas, pero no tenemos tiempo para todos. As we learned last week, Scripture was kept in Latin, Como aprendimos la semana pasada, la escritura fue escrita en latín. so it wasn't
it wasn't able to be read by regular people. So no se podía leer por gente, no la podía leer gente normal, regular. Only the very educated and the clergy could read this. Solamente los del clero y gente muy preparada, educada lo podían leer. So no one could really hold the church accountable for their beliefs. So nadie podía contar con la iglesia por esas creencias. And so because the people didn't know what was the Bible actually said, Porque las personas en realidad no sabían lo que la Biblia estaba diciendo. it gave the church more power Eso le daba a la iglesia más poder to tell them what to do. para decirles a ellos lo que tenía que hacer. And actually, the Bible could not be translated into the common language. Y en realidad la Biblia no podía haber sido traducida en una lengua en lengua común. If they did, that was punishable by death, Y si actually. eso lo hacían era castigado con la muerte. Another thing was the church leadership some corruption entered the church leadership. Otra cosa es la corrupción se empezó a meter entre los líderes. A lot of the positions in the church Muchas de las posiciones en la iglesia were actually sold to, the highest bidders. en realidad fueron vendidos. And so this benefited the rich very much. So eso lo que le ayudaba era a los ricos, le ayudaba mucho a los ricos. So a rich family could come and buy a high position in the So, church. los ricos podían venir y comprar una posición muy alta en la iglesia. And really what they were doing was buying power over Y people. en realidad lo que estaban haciendo era comprar poder sobre las personas. And as I say this, I'm not attacking anybody or anything. Mientras estoy diciendo eso, no estoy atacando a nadie. I'm just trying to explain the historical facts of what happened in history. Estoy tratando de explicar en realidad lo que pasó en la historia. This is not just simply Christian history. This is just history in general, right? No simplemente esto es historia cristiana, es una historia en general. So since many of the church leaders ended up not actually being trained in like theology and desiring No God. solamente los líderes ahora religiosos eran entrenados en todo eso. So unfortunately, there was a lot of immorality and sinfulness. Infortunadamente había mucha inmoralidad, desafortunadamente. And then just the third thing that kind of was corrupted was people were called to rely on Jesus plus the church sacraments and the church traditions to Y be la saved. otra cosa era personas, The people were called to rely on Jesus las personas ya eran llamadas para depender de Jesús, plus the church sacraments and traditions más los sacramentos de la iglesia, in order to be saved. para poder ellos ser salvos. They were told that they had to rely on, the priests and the popes. Les habían dicho que tenían que depender del sacerdote, They had to rely on, the saints and Mary a depender de los santos, de María, to mediate between the people para que and eso sea God. un mediador entre la gente y Dios. So the people were trained to believe So, las personas estaban entrenadas para creer that eso. salvation was achieved through the people and it had to be through the church. So, las personas estaban entrenadas para creer eso. So for example, if somebody to deal with sin, So, por ejemplo, para una persona tratar con el the pecado, people had to go to a priest. It had to be a priest. so esa persona tenía que ser un sacerdote You had to confess your sin to the priest, y tenía que confesar sus pecados con él. and then the priest would tell you what to do, Y él le decía qué usted tenía que hacer. and then you had to go and do it, Y usted tenía que ir y hacerlo. and then you were restored. Y usted era restaurado. And this happened in many different ways. Y esto pasaba en diferentes maneras. And so this is where things get a little, so if you would stick with me, this is where things get a little interesting. Si se queda conmigo, aquí es donde eso se vuelve interesante. So when the priest would tell you, he would tell you to do things So, cuando el cura le decía que hiciera estas cosas in order to keep your salvation. para que usted mantuviera su salvación, But at this time, pero en este tiempo, the church came out with a certificate, so, la iglesia salió con un certificado and it was called an indulgence. y era llamado, se llamaba un indulto. So instead of having to go say prayer So, en vez de usted ahora decir una oración or give money or something, whatever the priest told you to o do, dar dinero o lo que el sacerdote le dijera que tenía que hacer, the people didn't have to do that. so, ahora las personas no tenían que hacer eso. They could buy this certificate So, podían comprar ese certificado that would allow them to not have to do that.
que les permitía ahora ya no hacer estas cosas. So essentially, it was buying So, en salvation. realidad era usted estaba comprando la salvación. They were buying an escape from the punishment of sin. Ellos estaban escapando del castigo del pecado. And now, obviously, the church didn't mean for it to be this way. Y honestamente la iglesia no, en realidad no quería ser de esta manera. But what happened is people began to abuse this system. Lo que pasó es que las personas empezaron a abusar del sistema. So people weren't concerned about living a godly life. So, las personas ahora no estaban interesadas They're like, de "Oh, vivir una vida para Dios. I don't need to do what the church says. So, no necesito hacer lo que la iglesia me dice I que can just haga. buy one of these papers and I'm So, okay." nada más voy y lo compro. And so the church would send out, they would go on these crusades So, la iglesia iba en estas cruzadas and they would sell these things. y iban y vendían estas cosas. It would almost be like at a carnival, like, "Hey, everybody, come." Hacían como un carnaval y decían, hey, todos vengan. And it was a very interesting time in the church. Y ese era un tiempo muy interesante en la iglesia. This is the same church Esa es la misma iglesia that Jesus started que Jesús comenzó 1,500 years ago. a 1500 años atrás. This is how far away from the gospel that our church had become. Así de lejos estábamos en la iglesia del evangelio. And so during all this time, while this was going on, So, durante el tiempo que todo eso estaba sucediendo, there was a man that was studying to become a lawyer. His name was Martin Luther. so, en ese todo eso estaba sucediendo, vino un hombre que era un abogado, su nombre era Martín Lutero, He lived in Germany. vivía en Alemania, He was raised in a very strict home. fue creado en una casa muy estricta, en un hogar muy estricto, It valued education, una educación muy valiosa and it was and it valued the Roman Catholic traditions, y muy envuelto en las tradiciones romanas which taught católicas. that if you failed, Fue enseñado que si él fallaba, you had to pay for it to some usted degree. tenía que pagar por eso. And so his dad would and his teachers punished him So, often. su papá y sus maestros los castigaban constantemente. And so he was very aware of his sin and his failures and his shortcoming in life. So, él estaba muy advertido de todo esto. Yeah, he was aware of his sin. Estaba Pecado, I think. al tanto de los pecados. So then, after a near-death experience during a violent thunderstorm, So, durante todo eso una tormenta, when he was Violenta. when he was 21, cuando él tenía 21 años, he vowed to become a monk. He became a monk él llegó a ser un monje because he believed God spared his life at that time. porque él creía en las cosas de Dios en ese tiempo. Remember, he was raised in a very strict home. Recuerde que él fue criado en una casa, en un hogar muy He knew estricto his sin very well. y conocía sus pecados muy bien. He always felt that he was guilty of sin Y all todo the el tiempo time. pensaba que él era culpable de todos los pecados. So when he became a monk, he was a very strict monk. So, cuando él se convierte, llegó a ser un monje muy estricto. He was in confessions for hours, Se confesaba por horas, constantly praying, constantly constantemente fasting. oraba, constantemente ayunaba. He would sleep, he would deprive himself of sleep. Se privaba a él mismo de dormir. He would sleep without a blanket in the cold. Dormía sin una cobija en el frío. He would physically harm himself, Físicamente él se lastimaba. all to make himself righteous and pure before Todo God. para hacerse justo delante de Dios. Because he thought he had to punish himself. Porque él pensaba que se tenía que castigar a él mismo. At this time, he didn't understand En ese tiempo él no entendía that Jesus took all the punishment for que him. Jesús tomó todo la culpa. And Jesus did the same for us. Y Jesús hizo lo mismo por nosotros. We do deserve punishment for our Si sin. nosotros merecíamos el castigo. We're all sinners. Todos somos We all pecadores. fall short of God every single day. Todos quedamos cortos de la gracia de Dios. But in God's grace, Pero en la gracia de Dios, through Christ, a través de Cristo, we have hope. tenemos We esperanza. have new life Tenemos nueva in vida Christ Jesus. a través de Cristo Jesús. That's why we sing about Jesus. Por eso es que cantamos de That's why Jesús. we worship Jesus. Por eso es que adoramos a That's Jesús. why we live for Jesus. Por eso vivimos That's para why we Jesús. love Jesus. Por eso es que adoramos We a have an Jesús. eternal hope. Y tenemos una esperanza eterna, Eternal hope. una esperanza eterna, All things will be made new que one day. todas las cosas un día van a ser nuevas. That's our hope. Esa es nuestra esperanza. So back to Luther real quick. So, regresando a Martín Lutero, He was considered a very successful monk.
Fue un monje considerado un monje muy exitoso. He was a little too much for his leaders. Era un poquito fuerte con sus líderes. So they said, okay, we're going to send you to a university. So vamos a mandar a esos judíos a una universidad. You're going to go study and teach Y, theology. You're going to y go study vas a and teach ir a the Bible. estudiar teología. And as he was studying Mientras él estaba estudiando, and teaching theology for him and reading the Bible for himself, mientras él estaba estudiando y leyendo la Biblia para él mismo, Luther began to realize, man, he began to realize that the church was not adhering to the Bible. él empezó a darse cuenta que la gente no se estaba pegando a lo que la Biblia decía. After reading verses like Romans 1:17, Mientras él leía versículos como Romanos 17, that says the righteous shall live by faith, que deberíamos vivir por la fe, and verses like Matthew 27:46, y versículos como Mateo 26, where Jesus said on the cross, donde Jesús está en la cruz, Father, Father, why have you forsaken me? My God, why have you donde forsaken me? dice, Dios, ¿por qué te has olvidado de mí? Luther's eyes began to open to the pure and Los true ojos de gospel. Martín Lutero se empezaron a abrir hacia la verdad. And after thinking about the Bible day and night, Y mientras él pensaba por la Biblia día y noche, Luther finally realized él finalmente realizó that being made right with God que para estar bien delante de Dios, is not something that is achieved through works. que no es algo que se hace a través de palabras, It is received through es faith in recibido Christ. por Jesús, a través de Jesús. He realized that when Jesus Christ died on the cross, Y él se dio cuenta que cuando Jesús murió en la cruz, he took our place él tomó nuestro lugar to absorb all the punishment from God, para absolver todo el castigo de Dios, all the punishment that we deserve todo from el castigo God que nosotros for our merecíamos sin. por nuestros pecados. He took all of that for us. Él se llevó todo eso por nosotros. And in exchange, Y él hizo un intercambio he gave us his perfection. y nos dio su He perfección gave us his y righteousness. nos dio su justicia. Man, we know our sin. Cuando nosotros sabemos y conocemos nuestros pecados, We know our past. conocemos nuestro pasado, We know what goes on in our hearts and our minds. sabe lo que está sucediendo en nuestra mente y And nuestro corazón. Jesus did this for us anyways. Y Jesús a pesar de eso lo hizo por Jesus nosotros. loves us Jesús nos ama and he cares about y us. él le importa sobre nosotros. When Luther realized this, Cuando Martín Lutero se dio cuenta de esto, he said this. él dijo esto. He said, I felt as if I were entirely born again. No, it's not in here. He said, I felt as if I were entirely born again Yo me siento como si en realidad hubiera nacido de nuevo and had entered paradise itself y que he entrado al paraíso through the gates that had been flung open. y las ventanas han sido abiertas, las puertas han sido abiertas. That's what the gospel does for us. Eso es lo que el evangelio hace para nosotros. God's word, as we learned last week, La palabra de Dios, como lo aprendimos la semana pasada, is the truth. es la verdad, It's the truth. es la verdad. And we think that it's going to put chains on us, Y pensamos que nos va a poner cadenas, but it breaks the chains that are already on us from sin. pero ya rompió las cadenas de nuestros pecados. And so now all this that was going on in Luther's So, mind, todo eso que está pasando en la mente de Martín Lutero, the problem was that it went against the church. si el problema no era en contra de la iglesia, As one author put it, como un actor lo puso, the implication of Luther's discovery was enormous. sí, como it's not- No, I'm sorry, no, yeah. The implication of Luther's discovery was enormous. so, la aplicación que Martín Lutero descubrió era enorme, If salvation comes through faith in Christ alone, que la salvación viene a través de Cristo, the intercession of priests is not necessary. la intersección de los sacerdotes no es necesaria. Faith formed and nurtured by the word of God, Fe es formada por la palabra de Dios, written and preached, es escrita y predicada, requires no monks, requiere no monjes, no prayers, and no prayers to the saints. no oraciones para el pecador. The mediation of the Church of Rome La mediación crumbles into insignificance. se vuelve insignificante. Now, obviously, this was a very big deal. En realidad esto es algo muy grande. Remember, the church was with
was with the government. It was part of the government system. Recuerde que la iglesia estaba como unida con el sistema del gobierno. But if what Luther was understanding from the Bible was true, Pero mientras Martín Lutero estaba entendiendo lo que la Biblia decía era verdad, then the church didn't have the ability to mediate between God and que en man. realidad la iglesia no tenía la habilidad para ser mediador entre Dios. Because only Jesus could do that. Solamente Jesús podía hacer eso. And he does that. Y es lo que él And hace. the Bible tells us in Hebrews 7 Y la Biblia nos dice en Hebreos 7, that because Jesus is still alive, porque Jesús aún está vivo, he's still mediating for él aún us. es un mediador He's por always nosotros. mediating Él for siempre us. está intercediendo por nosotros. Because he's alive. Él está vivo. And so we don't have time to go. There's a lot of other stuff that happened, Hay muchas cosas que sucedieron and we don't have time to go y into no them. tenemos tiempo para ir a meternos en eso. But Martin Luther formally protested the church. Pero Martín Lutero formalmente protesta en contra de la iglesia. However, he was rebuked. Él fue rechazado, He was excommunicated from the church. He fue was kicked out. expulsado de la iglesia And he was considered a criminal. y fue considerado un criminal. Now, he didn't want to separate from the church. No, He did not want to separate él from no the se church. quería separar de la iglesia. He just wanted to bring the church back into alignment Él with God's simplemente word. quería regresar a la iglesia a la palabra de Dios. But the church at the time did not want to reform. Pero en ese tiempo la iglesia no se quería reformar. They didn't think that they were wrong. Ellos no pensaban que estaban And equivocados. so for the rest of his life, Por el resto de su vida, Martin Luther, he was able to hide safely, so él pudo esconderse a salvo and he wrote some theological books. y escribió libros teológicos. And probably one of his most important contributions A lo mejor una de las más importantes contribuciones de was él, he translated the Bible que él tradujo la Biblia into the common language of the a people. la lengua común de las personas. So that way everybody could have the word of God So in their para own que ahora hands. todos podamos tener la palabra de Dios. So that everybody could see it. Para que todos la podamos They ver could see what it said. y que podamos ver lo que dice la Biblia. And so this event was not perfect. It wasn't pretty. Si ese evento no fue bonito, no fue perfecto, But it did serve to bring Christianity back to the original pero teachings sí sirvió para regresar al cristianismo, a las bases, of Jesus and his disciples. a Jesús y a sus discípulos. So let's close here. There's one verse and 2 points, and we'll finish up here. So vamos a ir cerrando con hay dos versículos un versículo y 2 puntos. 1 Timothy tells us, Primera de Timoteos 2, 5 al 6 nos dice, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. so the first thing there, Jesus is the exclusive Savior. So, primeramente ahí Jesús es exclusivamente el Salvador. So Christ alone means that Jesus is the only person who can mediate our relationship Solo with Cristo God. es el único mediador. He's the only person that can mediate our relationship with Es la God. única persona que puede relacionar nuestra relación con Dios. A mediator is a person who represents both people Un mediador es una persona que está en medio de dos personas in a dispute en una como disputa to help bring a resolution. para que ayuda a traer una resolución. Because Jesus was fully God Porque Jesús era Dios, completamente Dios, and fully man, y era completamente hombre. he's the only one who qualifies Él era el único que podía calificar to represent God, para representar a Dios and represent man. y representar al hombre. He's the only one qualified to stand in between Él era el único que calificaba para estar entre medio and bring peace. y traer paz. We have peace with God Y tenemos paz a través de Dios. because of Jesus. Y tenemos paz por Dios a través de Jesús. Our faith in Christ, Nuestra fe en Cristo, in Christ, en what he did por lo que Él hizo in his life, y por su vida in his death, y por su muerte, our faith in that nuestra fe en eso gives us peace with God. nos pone cerca con We Dios. have peace with God. Tenemos paz con Dios. This is true for us. Esto es verdadero para nosotros. We have peace. Tenemos paz. No one can determine our righteousness with God but Jesus. Nadie puede determinar nuestras riquezas o justicia
nada más que Jesús. No one can declare us innocent before Nadie God nos puede declarar inocentes delante de Dios by their own authority, por su propia autoridad, because every person porque todas las personas to have ever existed que han existido, except for Jesus excepto Jesús, was a sinner. eran pecadores. Every person that had ever existed was a sinner. Toda persona que ha existido ha sido pecadores. Therefore, no one is qualified Por eso nadie calificaba to give to others para darle a otros what they themselves do not truly possess. lo que verdaderamente tú no posees. Outside of Christ, Afuera de Cristo, no one is righteous. nadie es justo. No one. Nadie. None of us. Ninguno de nosotros. None of us. Ninguno de nosotros. That was us at one point in time. Esos éramos nosotros en un punto, But God looked at us, pero Dios nos vio a and He nosotros chose us, y Él nos escogió and He brought us to Himself. y Él nos trajo hacia Él. Now we're in the arms of Y God. ahora estamos en los brazos de Dios. And the Bible tells us that no one can pluck us from His hand. Y la Biblia dice que nadie nos puede arrebatar de sus We manos. are safe, we are secure in our Estamos salvos, with our estamos Savior. seguros en las manos de Dios. And the second point, En el segundo punto, Jesus is the sufficient Savior. Jesús es el suficiente Salvador. Christ alone also means that the work of Jesus Solo Cristo también significa is our only hope que for Él es eternal nuestra salvation. única esperanza. It's our only hope for eternal salvation. Es la única esperanza para la salvación eterna. The work of Jesus is our only hope for eternal La salvation. palabra que solo Jesús es nuestra única salvación. And to add anything to Jesus' work, Y para agregar, to To- add, para- to add anything to Jesus, what Jesus did, para agregar a algo que Jesús hizo, is to really to take away from what Jesus did. en realidad es para quitar. Christ alone. Solo Cristo. Christ alone is our only hope for Solo salvation. Cristo es nuestra única esperanza de salvación. All of our faith, Toda nuestra fe, all of our trust, toda nuestra confianza, our everything goes to Him. todo lo de nosotros va hacia Él. We put our everything in Him. Ponemos todo lo de nosotros en Él. That one day, Que un día, because everybody is going to see God one day. todos vamos a ver a Dios. And we're going to stand before Y Him. cuando estemos delante de Él, Say, what do you have to say for yourself? He's going to say, what do you have to say for yourself? Él nos va a decir qué tienes que decir de ti mismo. And when we see Him, we're going to realize Y cuando lo miremos y nosotros realicemos that we were sinners que éramos pecadores and that He is holy, y que Él es santo that He's not like us. y que no es como nosotros, But all we have to say is Jesus. pero todo lo que vamos a decir es Jesús. We have nothing to offer. We would have nothing to offer. No teníamos nada que ofrecer, But we can say, but I stand in Christ. pero podemos decir que estamos. I stand in what Jesus did for me. Yo estoy delante de ti por lo que Jesús hizo por mí. Jesus' perfect life Jesús es una vida perfecta. is enough to satisfy Es suficiente para satisfacer the demands of God's law, y las demandas de la ley del hombre, which is to live perfectly, que es vivir perfectamente, which none of us have done or will que do. ninguno de nosotros lo ha hecho ni lo vamos a poder hacer. And Jesus' sacrificial death Y Jesús sacrificó is la enough, muerte. is enough to satisfy the demands, Es suficiente para satisfacer the demands of God's justice, las demandas de la justicia de Dios, to pay for the sin, para pagar por el pecado, to pay for our sin. para pagar por nuestro pecado. As Christians, Como cristianos, as believers in como Jesus, creyentes en Cristo, all we have, todo lo que tenemos, all we can cling to todo lo que podamos tener limpio is Jesus. es Jesús. It's Jesus. Es Jesús. He's our hope. Él es nuestra esperanza. He is our hope. He is our righteousness. Él es nuestra justicia. Él es nuestra esperanza. He makes us innocent in the eyes of Él God nos hace inocentes delante de los ojos de Dios. because that's what He said. Porque Él es. He said that's what He came to do. Por eso Él lo dijo y por eso eso vino Él a la tierra. He came to save us. Vino a salvarnos. He came to save us. Él vino a salvarnos And He did. y Él lo hizo. He did. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for your infinite wisdom.
Dios, gracias por tu infinita sabiduría in sending Jesus, y por mandar a Jesús, the eternal Son of God, Hijo, el Hijo de Dios, to come para venir and be a man, y to become a human, para que se volviera humano, to be like us, que fuera como nosotros, to take our sin, para tomar nuestro pecado, to take all the junk in our life para que Él tomara toda nuestra basura de nuestra vida upon himself, y se lo llevara con Él, as if he himself did it. y como Él lo hizo, And in exchange, y Él intercambió God, he gave us his perfection. y nos dio su perfección. That's why we can come to you. Por eso es que podemos venir delante de ti, That's why we can pray to you. por eso es que podemos orar That's why a we ti, can trust in you. por eso es que podemos confiar en ti, That's why we can live with hope. por eso es que podemos vivir con That's esperanza, where we can find strength. por eso es que podemos encontrar fuerza. Holy Spirit, I pray that you apply your word Espíritu Santo, yo oro que tú apliques tu palabra to our hearts, a nuestros corazones, to our minds. a nuestra mente. Let the truth of your word Deja que la verdad de tu palabra never lose its awe and its wonder to que us. nunca pierda lo maravilloso, lo que es para nosotros. Let us never grow numb or callous to your No permitas gospel. que crezcamos como monjes del Evangelio. Keep our hearts soft. Mantén nuestro corazón suave, Keep our hearts sensitive nuestro corazón sensible to our salvation a nuestra salvación. that you paid and you bought for us. Que tú compraste y tú pagaste por nosotros. Let us not be the same. No nos dejes ser los mismos. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Thank you.